Querido Padre Celestial, te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos trajiste a tu casa de oración, nos diste la voluntad, a pesar de la lluvia, del mal tiempo, de estar acá, en este refugio espiritual que nos das. Venimos todos con gratitud en el corazón por tus muchas bondades, por tus misericordias, por tu gracia, por Jesús nuestro Salvador, y también deseamos, Señor, escuchar tu voz a través de los cantos, de las oraciones, y al abrir tu palabra rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, en nuestros corazones, para que podamos salir de aquí tomados de tu mano, para vivir la vida cristiana hasta el día de tu venida. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy feliz sábado a todos mis hermanos acá en la iglesia de Granbur y a todo el mundo, ¿no? Porque todos estamos reunidos en presencia del Señor en este hermoso sábado que el Señor nos regala. Sean ustedes bienvenidos y en especial las visitas, que se sientan cómodas y puedan con tranquilidad escuchar la palabra del Señor. Antes de levantar los diezmos y ofrendas, vamos a probar y ver. Probad y ved. La historia de hoy, vida después de la muerte. Daniel y su esposa Susan atravesaron la irreparable pérdida de la muerte de su tercera hija, recién nacida. Ellos estaban fuera de la iglesia y este acontecimiento dejó a toda la familia muy abatida. Aunque el dolor por la pérdida de su hija era muy grande, ellos decidieron reafirmarse en la fe y regresar a la iglesia. Daniel era ingeniero civil en una empresa minera y no tenía ningún inconveniente en guardar el sábado. Hasta que un día... Susan, hoy recibí una llamada en la mañana. Me llamó mi jefe. Él desea hablar conmigo. Tú sabes que llegó a la empresa una nueva administración. Y en el proyecto en el que estoy, me parece que a mí me van a pedir que trabaje los días sábados. Solo sé que hemos pasado muchas cosas, Dios no nos ha desamparado y debemos tener fe y orar. Bueno, Daniel, te he llamado para darte una mala noticia. La nueva administración ha decidido de que todos los trabajadores trabajen bajo el mismo régimen, y entre ellos estás incluido tú. Aparte que tú eres una persona que requerimos para el proyecto de manera integral y de manera extendida, y tendrías que trabajar el día sábado. David, yo tendré que salir de la empresa. No podré seguir trabajando con ustedes. Pero sé que mi Dios estará conmigo y sé que Él no me va a desamparar. Tú sabes, Daniel, que es una decisión de la nueva administración y ante eso ya no puedo hacer nada. Fueron días muy difíciles para la familia de Daniel y Susan. Sin embargo, permanecían firmes con la esperanza que Dios les daría una respuesta. El apoyo de la iglesia fue fundamental para que la pareja permaneciese firme en la fe y no se desanimase. Pastor, yo estoy muy preocupado. Ya van casi 6 meses y no encuentro trabajo. Yo envié mi currículum a varias empresas. Algunas de ellas me llamaron, pero me pedían que trabajase en día sábado. Ya el dinero de la liquidación de mi último trabajo prácticamente se acabó. Yo necesito de un milagro, pastor. Necesito trabajar. Apreciado Daniel, esta noticia realmente nos entristece a todos. Saber de que estás sin trabajo, eres un hijo fiel del Señor junto con tu familia y Dios jamás abandona a sus hijos, Daniel.
En la palabra de Dios encontramos en Isaías 41:10, dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Conseguir un empleo en su área que no requiriese trabajar el sábado era un gran desafío. Aún así, ellos oraban todos los días por un milagro de Dios. Poco tiempo después, Daniel recibió una llamada de una empresa para la cual ya había realizado varios trabajos y era muy conocido por el directorio. Era una gran empresa minera con presencia en varias ciudades del Perú. Daniel, estamos muy contentos de tenerte en nuestra organización. Eres como parte de nuestra familia. Te conocimos antes en la empresa que prestamos. Tú trabajabas, eras nuestro controlador y ahora eres parte de nuestra familia, nuestro equipo. Y bueno, las inmensas cualidades que tienes de haber estudiado en una universidad de prestigio como es la Universidad Nacional de Ingeniería, tu vocación de persona, tu sinceridad, tu integridad y fundamentalmente porque eres adventista, ¿no? Porque tú te acomodas a los horarios y tienes que subir inmediatamente, ya estás en la obra y también tienes muchas relaciones dentro de la empresa. Para nosotros eres muy valioso y gracias nuevamente, pues Daniel, ser parte de nuestra familia, nuestro equipo. Actualmente Daniel Gasco es anciano de la iglesia de Santa Isabel en Lima, Perú, y su esposa es directora del Ministerio de la Salud. Ellos son un ejemplo de determinación, coraje y fe. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos reunirnos acá en tu casa. Te pedimos, Señor, por lo que no pudieron venir. Tú conoces el corazón de cada uno. Querido Dios, quiero pedirte en especial que tú los bendigas este diezmo y ofrenda, que sea para tu causa, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy pasan a no oír. Santa senda, oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traed
dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hermanos, en esta mañana continuemos alabando al Señor con el himno número 18, Load al Padre. Escuchamos los acordes y nos ponemos de pie. Invito a los hermanos que puedan, vamos a arrodillarnos para orar. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta hora al invocar su nombre es para agradecerle por su mucha misericordia. Te imploramos, Señor, de que tú continúes bendiciendo a tu pueblo, que, Señor, pueda despertarnos, que podamos comprender en el tiempo en que estamos viviendo, que pueda reavivar su espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para poder comprender la necesidad del mundo que es poder conocerte a ti, Señor. Bendícenos, Señor, para que podamos cumplir la misión. Te imploramos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, damos gracias a los diáconos que levantaron los diezmos y ofrenda y la oración que tuvo nuestro querido hermano Francisco. El tiempo restante le dejamos a Pablo, que viene de la iglesia de Palermo. Bienvenido, Pablo. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, hacía rato que tenía una fecha para acompañarlos. El hermano Sabaski siempre me manda algún WhatsApp y me invita a acompañarlos. Y la última vez tuve una dificultad muy grande para viajar porque estaba inhabilitado el ferrocarril Belgrano y desde Palermo para venir hasta acá realmente para mí era como perderme porque me pierdo cuando no conozco demasiado los lugares, ¿no? Pero ya rehabilitaron el ferrocarril, así que apenas se habilitó, le dije al hermano Sabaski y a Gastón, que compañero ahí de trabajo de Casa Editora, que podía acompañarlos cuando lo solicitaran, así que bueno, rápidamente pusimos una fecha y aquí estamos, ¿no? Así que deseo que este momento que pasamos juntos sea un momento de bendición para todos y sobre todas las cosas que nos ayude a poder caminar nuestra vida cristiana con seguridad en el amor de Dios, seguros de que no estamos solos y que a pesar de lo que seamos, de los defectos que tenemos, de las luchas espirituales y morales que tenemos, Dios siempre está a nuestro lado. Hay un salmo que desde hace varios años creo que es mi salmo preferido,
porque me conmueve algunas de las cosas que dice, y yo quisiera compartirlo a modo de introducción solamente, algunos de los versículos de este Salmo. Es el Salmo 103. Si ustedes me acompañan, vamos a leer Salmo 103. No vamos a desarrollar el Salmo, pero sí como punto de partida del tema que queremos compartir esta mañana con los hermanos. Salmo 103, un salmo precioso, pero quisiera concentrarme en los versículos 8 al 14 y luego destacar especialmente los versículos 13 y 14. Dice allí, Salmo 103, 8 al 14, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y ahora dice algo muy importante, dice, no ha hecho, y quiero recalcar la palabra no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahora vienen los versículos principales, ¿no? Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es un pasaje de la Biblia que, aunque no aparece la palabra gracia, es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, especialmente con Pablo, con San Pablo, el concepto de la gracia de Dios aparece en forma abundante en los versículos que acabamos de leer, ¿no? La gracia de Dios, que es esa característica de Dios que hace que Dios nos ame y nos bendiga y nos favorezca y nos salve, aun cuando no lo merecemos. Eso es la gracia de Dios, ¿no? El amor inmerecido, es decir, que nosotros no merecemos el amor de Dios y sin embargo Dios nos ama, nos bendice, nos apoya en la vida y nos salva, aun cuando no lo merecemos. No aparece la palabra, pero sí aparece el concepto de la gracia. El concepto está en todos los versículos que hemos leído, ¿no? Dios dice aquí, no nos trata conforme a nuestras iniquidades, ¿no? Mereceríamos mínimamente el abandono de Dios, ¿no? Cuando nos rebelamos, cuando caemos en pecado, etcétera, mereceríamos el abandono de Dios y sin embargo dice que Dios no nos trata de acuerdo con nuestras iniquidades. Y luego una parte que me conmueve mucho cuando dice, versículo 13, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Los que somos padres, ¿cuántos son padres los que están aquí? Hay más padres que hijos acá, me parece, ¿no? Pero los que somos padres sabemos los sentimientos de compasión, de ternura, digamos, de miedo a lo que la vida les pueda deparar a nuestros hijos, ¿no? Es decir, cómo se conmueve nuestro corazón pensando en nuestros hijos, en su futuro, en su seguridad, en su salvación, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando acá dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de nosotros, creo que los que somos padres podemos entender eso, ¿no? Los sentimientos profundos que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Y lo remata diciendo en la última parte, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es decir, porque Dios sabe cuán frágiles somos, cuán limitados somos por causa del pecado, cuán propensos a equivocarnos, a caer, a fallar somos los seres humanos, porque Dios conoce esto, porque sabe que somos polvo. Entonces, por esa razón es que Dios se compadece de nosotros como el Padre se compadece de sus hijos y no nos trata conforme a nuestras iniquidades, sino que como es misericordioso y clemente, Dios nos tiene misericordia y siempre tiende su mano de perdón, de amor y de apoyo y respaldo en esta vida y sobre todas las cosas de salvación. Entonces, en esta mañana, teniendo en cuenta esta gracia de Dios, yo quisiera compartir algunos casos bíblicos. Tengo varios, pero de acuerdo al tiempo voy a ver si los trato todos o dejo alguno por el camino. Quisiera ver algunos casos bíblicos donde en forma concreta se revela esta gracia de Dios en la forma en que Dios trató con seres humanos de la antigüedad. Como dice Santiago, él decía acerca de Elías, pero se aplica a
a cualquier persona. Santiago dice de Elías que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Lo dice de Elías, pero se puede decir de cualquier personaje bíblico que eran seres humanos con pasiones, con caídas, con defectos semejantes a los nuestros. Entonces, de la forma en que Dios trató con estos hijos de Dios, tan pecadores como nosotros en el pasado, podemos ver la forma llena de gracia con la cual Dios nos trata y nos va a tratar a cada uno de nosotros hasta que Cristo venga a buscarnos. Ustedes me acompañan, vamos a ver el primer caso que está en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Caso muy conocido, es el caso de Abraham. Abraham, un personaje que lo conocemos como el padre de la fe, y por lo tanto a veces lo idealizamos, ¿no? Y a veces tenemos la imagen de que era un ser imbatible, invencible, que estaba por encima de las debilidades humanas. Yo recuerdo cuando yo conocí la iglesia cuando tenía 12 años, ¿no? Pero la primera vez que se me ocurrió leer la Biblia de tapa a tapa fue a los 16 años, en unas vacaciones que hicimos con mi familia en Córdoba, ¿no? En Villa Carlos Paz. Así que me llevé mi Biblia y se me ocurrió en ese momento leer desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y claro, yo tenía la imagen de que los hombres de la Biblia, los seres humanos de la Biblia, los hijos de Dios, eran más o menos como los retratan los cuadros y las estatuas católicas, ¿no? Seres imperturbables, quietitos, ¿no es cierto?, con cara así un poquito de sufrimiento, con una aureola en la cabeza. Esa era mi imagen de los santos hombres de Dios de la Biblia. Cuando empecé a leer el Génesis, y luego la historia de David, por ejemplo, y demás, me empecé a horrorizar. Digo, ¿cómo? ¿Estos son los hombres de la Biblia? ¿Estos son los santos de Dios de la Biblia? Bueno, esa fue mi primera impresión hasta que entendí el sentido de por qué estaban retratados así los hombres y las mujeres de la Biblia, ¿no? Con todos sus errores, sus defectos. Porque la Biblia es la historia de la salvación y por lo tanto es la historia de seres humanos pecadores, pecaminosos, que luchan con el pecado, que caen en el pecado, y por otro lado el Dios de amor, de gracia, de misericordia, el Dios salvador, que tiende permanentemente su mano a seres humanos pecaminosos, como yo también lo era cuando estaba leyendo esos pasajes de la Biblia, ¿no? Y aquí tenemos a Abraham, alguien que es el padre de la fe. Dios lo llama a Abraham de una tierra pagana, lo llama, se revela a Abraham como el Dios verdadero, como el Dios todopoderoso, y le encomienda una gran misión, la misión de ser luz del mundo, de ser aquel a través del cual nacería el Mesías y a través del cual Dios formaría un pueblo que tenía la misión de ser luz del mundo, ¿no? La luz del mundo. Y entonces Dios, cuando lo llama, para respaldar esta alta vocación a la cual Dios lo llamaba, este llamamiento santo, Dios le transmite una serie de promesas maravillosas, ¿no? Vamos a leerlo, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa realmente extraordinaria, ¿no? Promesa de bendición, promesa de protección, promesa de compañía de Dios, promesa de prosperidad, ¿no es cierto?, de formar a través de él un pueblo numerosísimo, y sobre todas las cosas, una promesa espiritual, que tiene que ver con hacer de Abraham una bendición para el mundo, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uno esperaría, normalmente, que frente a semejantes promesas y frente a semejante llamamiento santo, la vida de Abraham de ahí en adelante, uno esperaría que fuese una vida impecable, ¿no? Impecable, perfectamente santo, sin equivocarse, sin caer en pecado, sin nada, ¿verdad? Sin embargo, apenas termina este llamamiento, en el subtítulo siguiente, por lo menos en mi Biblia, la versión Reina Valera 60,
el subtítulo siguiente dice Abraham en Egipto. Sucede que hubo una gran hambre en la tierra donde estaba Abraham, y entonces Abraham dijo, bueno, tenemos que ir a Egipto, que ahí sí hay pan para comer, ¿no? Pero tenía un problema Abraham, que lo manifiesta aquí. Fíjense versículos 10 en adelante. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Las sociedades antiguas no eran como las modernas que, idealmente hablando, hay leyes, hay una justicia, hay policías, hay cárceles, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, contener la criminalidad y el delito, ¿no? Estamos hablando idealmente, ¿no? Hay cosas que a veces no se cumplen, pero digamos que hay una estructura social que nos permite tener un mínimo de protección, ¿no? Pero en aquel entonces no era así. Cualquier persona que tenía suficiente poder físico, si le gustaba a la mujer del prójimo, la cosa era muy fácil, ¿no? Le cortaba la cabeza al marido, lo mataba, lo sacaba del medio y se quedaba con la mujer. Y máxime, un monarca tan poderoso como el faraón de Egipto. Abraham tenía este miedo. Este miedo, es decir, el instinto de conservación, es el instinto básico del ser humano, y Abraham tenía miedo, y un miedo fundamentado. No es que era meramente una paranoia, que tenía delirios de persecución, sino que era un miedo fundamentado porque así era la sociedad antigua, una sociedad anárquica, había barbarie, había prepotencia, y el miedo era fundamentado. Y entonces, frente a este peligro real, no imaginario sino real, que tenía por delante Abraham, uno esperaría que él, después de todas las promesas que Dios le dijo claramente, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan. Es decir, que estás protegido por mí, ¿no es cierto? No te va a pasar nada porque yo te voy a proteger, te voy a ayudar, ¿no es cierto? Y uno esperaría que Abraham se aferrara a esa promesa y entonces seguirá adelante con su vida normalmente sin ningún tipo de caída moral, de traspié moral, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense lo que sucede, versículo 13. ¿Qué le propone a Sarai? Dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham, en realidad, era medio hermano de Sarai. Es cierto que era su hermana, su hermanastra, ¿no es cierto? Era cierto, pero como dice un autor, una verdad a medias es una mentira entera, ¿no? Una verdad a medias es una mentira entera. Y entonces Abraham tomó el problema en sus manos, creyó que él era más sabio que Dios para resolver su problema y utilizó un criterio moral ajeno a los criterios morales de Dios. Hay mucha gente, no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado a algunos cristianos, hermanos de iglesia, que dicen, mira, la religión, los principios están muy bien para la iglesia, ¿no? De puertas adentro de la iglesia, pero afuera hay una jungla, afuera es una selva y hay que arreglarse como se pueda, ¿no? Yo conozco hermanos que tienen esa filosofía, ¿no? Si los principios, está todo muy lindo para adentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia tenés que arreglarte como puedas porque es una selva y es una batalla la vida, ¿no? Bueno, Abraham aparentemente en este momento adoptó esa filosofía de vida, ¿no? Y quiso resolver los problemas a su manera, con sus criterios, con sus métodos, con sus planes. Y le propuso una media verdad a Sarai. El problema está en que con esta media verdad, que es, repito, una mentira entera, Abraham cometió varios pecados. En primer lugar, desconfiar de Dios. Desconfiar de que Dios podía resolver el problema a su manera, con sus métodos, con sus principios y en sus tiempos, ¿no es cierto? En primer lugar, falta de fe. En segundo lugar, expuso a su esposa al adulterio. Expuso, porque dice aquí, versículo 14, que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron efectivamente que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, obviamente para hacerla su esposa, ¿no es cierto?
una de tantas del harén que tenía el faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, ¿no? Es decir, expuso a su esposa al adulterio, expuso a su hogar a la destrucción, a perder su hogar, expuso al faraón al adulterio, o sea, una cantidad de consecuencias terribles que por su imprudencia, por su falta de fe, por no manejarse con los principios divinos, Abraham podría provocar, ¿no es cierto? Frente a este problema, uno podría decir, bueno, si uno fuera Dios, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿qué haría yo si fuera Dios con una persona así? Bueno, como muchos piensan hoy en día, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Decimos, no da el perfil. Esa típica frase, ¿no? Tal persona no da el perfil. Yo necesito un hombre fuerte, un hombre íntegro, que no cometa errores, que no se equivoque, que no caiga en pecado. Abraham, lo siento mucho, te quiero mucho, pero me busco otra persona, ¿no? Eso es lo que uno a veces podría pensar que Dios tendría que haber hecho. Desentenderse de Abraham, dejarlo librado a su suerte, que reciba las consecuencias de sus errores, y Dios buscar una persona más apta para ser ese gran personaje que Dios estaba buscando como padre del pueblo escogido, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dice versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En otras palabras, hermanos, Dios lo que hizo es meterse en el problema de Abraham, intervenir en la vida de Abraham y sacarlo a Abraham del problema en el cual él mismo se había metido. O sea, en vez de abandonarlo, Dios le tiende una mano a Abraham, interviene, hiere al faraón, hiere la casa de Faraón como una advertencia. Faraón entiende que esto viene de parte de Dios, lo averigua, se da cuenta, lo echa de Egipto, pero Dios le salva el pellejo de ese problema en el cual Abraham mismo se había metido, ¿no es cierto? Esto es gracia, ¿no? Un Dios que, a pesar de nuestras caídas, nuestros errores, no nos abandona, sino que interviene en nuestra vida, permítame la expresión, se entromete en nuestra vida para sacarnos de los problemas en los cuales muchas veces nosotros mismos nos metemos. Vamos a ver un segundo caso, aquí cerquita, en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Tenemos aquí el caso de Jacob, el nieto de Abraham. Ustedes recordarán la historia, para los que no la conocen, la repasamos un poquito. Recordarán que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo, la esposa, ¿no es cierto? Rebeca tuvo 2 hijos mellizos, no gemelos, sino mellizos, Jacob y Esaú. Eran muy distintos desde el nacimiento, desde su aspecto físico hasta su temperamento y su estilo de vida, eran muy diferentes. Jacob era lampiño, no tenía mucho vello en los brazos y en el resto del cuerpo, era pelirrojo, mientras que Esaú era de pelo seguramente castaño y era muy velludo, ¿no es cierto? Jacob era un muchacho tranquilo, le gustaba estar en su casa, le gustaba cocinar incluso, y en cambio Esaú era un muchacho aguerrido, violento además, que le gustaba salir a cazar, y eso provocó esta diferencia de aspecto y de personalidad y de temperamento, provocó lo que lamentablemente muchas veces sucede, que no debería suceder, y es que los padres tuvieron favoritismos, ¿no? Distintos favoritismos. La mamá, Rebeca, la mamá de Jacob, tuvo una preferencia por su hijo Jacob, mientras que Isaac tuvo preferencia por Esaú. Pero cuando nacieron estos mellizos, hubo una profecía que decía que el mayor iba a servir al menor. El mayor, digamos por cuestiones naturales, era Esaú. Esaú que tendría que heredar la primogenitura, que para
para aquella cultura religiosa de aquel entonces, era muy importante, ¿no? La primogenitura le daba a esa persona el poder del clan familiar, el poder político, si queremos llamarlo de alguna manera, el poder económico y algo que era muy importante para la cultura religiosa, que se constituía en el sacerdote de la familia, la cabeza religiosa de la familia, ¿no? Así que era un privilegio espiritual muy grande, acompañado también de privilegios materiales y de poder, ¿no es cierto? Ustedes conocen la historia, el tiempo avanzaba, la profecía no se cumplía, todo mostraba que Esaú iba a terminar siendo el primogénito de la familia, cuando la profecía decía que Jacob, que era el menor, tendría que heredar la primogenitura, y entonces la madre de Jacob le propone un plan a su hijo, un plan también basado en recursos humanos, en sabiduría humana, en poder humano y no basado en los principios de Dios. Le propone a Jacob que cuando Esaú fuese al campo a cazar, su papá ya estaba muy viejito, no veía bien, tampoco su mente funcionaba del todo bien, y entonces le propone que se vista con la ropa de su hermano, que tendría aroma de su hermano, no sé si usaban un tipo de perfume, pero bueno, tendría el aroma de su hermano, y que además se pusiera en los brazos piel de camello, para simular que era velludo como su hermano. Bueno, antes de este episodio, un día Saúl estaba cazando en el campo, vino exhausto, vino absolutamente cansado, y justo en ese momento Jacob estaba cocinando un plato de lentejas. Y entonces Esaú le pide a su hermano que le dé de comer de esas lentejas, ¿no? Y Jacob se aprovecha de la debilidad de su hermano y, aunque no lo dice con estos términos la Biblia, lo extorsiona. Extorsiona a su hermano, porque le dice, está bien, yo te doy de comer siempre y cuando me vendas tu primogenitura, ¿no? Lo cual es una bajeza moral, ¿no? Una vileza, aprovecharse de la debilidad ajena en beneficio propio es una bajeza moral que realmente lo deja muy mal parado moralmente a Jacob, ¿no? Después de ese, y Esaú, que no le importaba demasiado lo espiritual, le vende la primogenitura, conocemos, por un plato de lentejas, ¿no? Siempre tenemos una reflexión en este sentido, ¿no? Le vende la primogenitura. Bueno, más adelante viene el episodio cuando Jacob, aprovechándose que su hermano estaba en el campo, se viste con la ropa del hermano, con piel de camello, va hasta donde está su padre y se aprovecha de también la debilidad de su padre, de la vejez de su padre y de la ceguera de su padre. Y se hace pasar por su hermano. Isaac al principio titubea un poco, ¿no? Dice, pero sí, parece el aroma de Esaú, pero la voz no me parece que sea muy parecida a la de Esaú. Pero claro, ya estaba muy entrado en años, ya su mente no funcionaba muy bien y estaba prácticamente ciego, así que le termina dando la primogenitura a Jacob. Es decir, hermanos, Jacob, que era un elegido de Dios para cumplir un propósito noble, un propósito elevado, era una persona que tenía un serio defecto de carácter. Si tuviésemos que sintetizarlo, diríamos que Jacob era un aprovechador, ¿no? El nombre Jacob significa el que toma por el talón, ¿no? Que tiene que ver, en la cultura antigua, tiene que ver con eso, con aprovecharse del otro, ¿verdad? Jacob tenía este defecto. Era un buen muchacho en términos generales, era espiritual, pero no se manejaba con principios. No se manejaba con principios claros de honestidad, de integridad, de transparencia, sino que se aprovechaba. Se aprovechó de la debilidad de su hermano cuando vino exhausto de cazar en el campo. Se aprovechó de la vejez de su padre y la ceguera de su padre para cumplir sus propios fines, aun cuando dentro de esos fines hubiese alguna cuestión espiritual, ¿no? A veces, nosotros como cristianos, creemos también que podemos utilizar algún tipo de simulacro o de ausencia de principios, siempre y cuando los fines sean nobles, ¿no? O sea, creemos a veces que con tal de predicar el Evangelio y que la gente conozca el Evangelio, podemos recurrir a algún tipo de jugarreta, ¿no es cierto?, a algún tipo de engaño muy sutil ante la gente a la cual tenemos que comunicar el Evangelio, ¿no?
No voy a entrar en clases ahora, pero ustedes conocen esto, ¿no? A veces camuflamos un poquito quiénes somos realmente para poder llegar a otros con el Evangelio. Bueno, un poquito es lo que le pasó a Jacob, ¿no? El hecho de pensar que el fin justifica los medios, que los fines, que son nobles, justifican que usemos medios que no son tan nobles. Esto es lo que le sucedió a Jacob. Bueno, cuando Esaú se entera de que su hermano le robó prácticamente la primogenitura, lo quiso matar, pero literalmente, no es que en forma figurada, realmente lo quiso matar. Jacob huye del hogar, huye lleno de miedo, lleno de remordimiento, lleno de sentimientos de culpa, porque se da cuenta de que obró mal y de que por causa de que él obró mal, ahora su hermano lo quiere matar, tiene que huir del hogar y él siente, seguramente, Jacob siente, que ya no podía contar con la bendición de Dios. Seguramente él sintió que su pecado era demasiado grave, que había deshonrado a Dios, que había deshonrado la vocación sagrada a la cual Dios lo llamaba, y entonces seguramente sintió que no merecía que Dios la acompañara y lo cuidara en ese trayecto. Jacob huye de la casa, lo encuentra a la noche en medio del desierto, en medio de la nada, sujeto a riesgos, a peligros de fieras que podían transitar por el desierto, peligros de ladrones, de criminales, es decir, seguramente se sentía totalmente solo y desamparado en esta vida, tan solo consigo mismo como única defensa que tenía en la vida. Y entonces se acuesta a dormir, cansado, seguramente deprimido, seguramente lleno de sentimientos de culpa, lleno de miedo, lleno de temor, y mientras está durmiendo, dice el versículo 10, Génesis 28, 10 en adelante, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y ahora viene lo inaudito, ¿no? Dice, soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Un sueño muy extraño, ¿no? Que ustedes recordarán que Jesús, cuando habló con Nicodemo, le repitió este sueño y Jesús le dio a entender a Nicodemo, a Natanael, no Nicodemo sino Natanael, que Cristo mismo es esta escalera a través de la cual los ángeles de Dios suben y descienden por ella, ¿no? Cristo es el nexo entre la tierra y el cielo. Esta escalera que se apoyaba en la tierra y que llegaba hasta el cielo representaba a Cristo y su salvación, ¿no? El puente. Cristo es el puente entre Dios y nosotros. Y entonces dice aquí el versículo 13 que Jehová estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y ahora noten, qué maravilla, hermanos, ¿no? La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Pero cómo? ¿No era un pecador Jacob? ¿No había extorsionado al hermano? ¿No se había aprovechado del padre? ¿No había engañado? ¿No había deshonrado a Dios? ¿No tendría Dios que haberlo abandonado a su suerte, que se las arregle como pueda, buscarse otra persona que dé con el perfil? Sin embargo, fíjense qué gracia, la gracia de Dios, ¿no? Dios a este hombre culpable, seguramente lleno de remordimiento, de miedo, Dios, en vez de retarlo, de reprenderlo, de condenarlo, lo primero que hace cuando se aparece a él es transmitirle una serie de promesas de bendición, de prosperidad y de restaurarlo a esa vocación sagrada a la cual Dios lo llamaba, ¿no? Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y por último, versículo 15, un versículo extraordinario, qué promesas maravillosas Dios le da a Jacob. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué extraordinario, ¿no?
Dios le promete a Jacob que lo iba a acompañar durante toda su vida hasta que se cumpla el propósito de Dios para él. Yo estoy contigo que eres pecador, que te equivocaste, que fallaste, que me deshonraste ante el universo. Sin embargo, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, te voy a proteger a pesar de ser un pecador, a pesar de tus caídas. Y dice, te voy a traer nuevamente a esta tierra porque no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, Jacob, yo tengo un propósito para tu vida, tengo un propósito glorioso para tu vida y voy a, permítame la expresión, voy a porfiar, voy a insistir contigo, voy a trabajar en tu vida y en tu favor hasta que se cumpla el propósito que tengo para vos. Y hermanos, esta promesa es para nosotros. Todas las promesas de la Biblia, nosotros tenemos que tomarlas como que son para nosotros, porque ese es el sentido por el cual están estas promesas en la Biblia. Ustedes y yo también somos llamados por Dios para ser hijos de Dios y para cumplir un propósito glorioso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y no importa en el trayecto de aquí hasta que lleguemos al reino de los cielos, cuánto podamos fallar, Dios nos promete que está con nosotros y que no nos va a abandonar hasta que se cumpla el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Qué maravillosa es la gracia de Dios, que como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de nosotros, porque conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Vamos a ver un tercer caso, que está en Primera de Reyes, ustedes me acompañan, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, y de paso ustedes notarán que estamos extrayendo todos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen la idea de que la gracia, el amor de Dios, la misericordia, es un tema del Nuevo Testamento, ¿no? Muchos tienen esa idea, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, castigador, etc. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento, Cristo, es un Dios lleno de amor, de misericordia. Bueno, estamos viendo casos del Antiguo Testamento para que veamos cómo la gracia de Dios, el amor de Dios, aparece desde el Génesis hasta Apocalipsis. No es un tema exclusivo del Nuevo Testamento, ¿no? Aparece a través de toda la Biblia la revelación de la gracia de Dios. Tenemos el caso de Elías, ustedes conocen. Elías también un gigante de la fe, uno de esos personajes cumbres de la Biblia y del Antiguo Testamento. Un hombre que tuvo el valor, la valentía suficientes para acercarse al rey Acab. Ustedes recordarán el rey Acab, rey de Israel, del reino del norte, casado con Jezabel, la hija de un rey pagano, que contribuyó a que Acab se entregara a una idolatría desenfrenada y que a través de Acab el pueblo de Israel también se entregara a una apostasía tremenda, abandonando a Dios, al Dios verdadero, y adorando a dioses falsos, el dios Baal, la diosa Astarte, el dios Moloch, tantos dioses paganos que había en Canaán, sobre todo en la zona de Fenicia, ¿no? De Tiro, Sidón, etc. Elías tiene la valentía suficiente de encararse con el rey y decirle, por culpa tuya y por mi palabra, aquí en Israel no va a llover por 3 años y medio. Por supuesto, Acab lo quiere matar a Elías. Elías tiene que huir a una tierra pagana. Y bueno, Dios lo sustenta. Ustedes recuerdan el episodio de los cuervos, ¿no es cierto?, que le traen carne y le traen pan a Elías. Y cuando terminan los 3 años y medio, Elías, aún sabiendo que el rey Acab había puesto precio a su cabeza, es decir, había dicho, donde lo encuentren, liquídenlo a Elías, Elías tiene la fe suficiente en Dios y la valentía suficiente para atravesar todo el territorio de Israel, ir ante la misma presencia de Acab, volver a denunciarlo, volver a reprenderlo y entonces desafiarlo. Acab y a los profetas de Baal, que eran, por lo menos aquí se registran 850 profetas, a encararlos a un desafío, ¿no es cierto? El monte Carmelo propone que se junten los 850 profetas de Baal y Elías solito, ahí en el monte Carmelo, que armen un altar, ¿no es cierto?, con leña, con piedras, maten un animalito, un sacrificio,
y entonces propone que el Dios verdadero conteste mediante el fuego para demostrar quién es el Dios verdadero. Bueno, empiezan a la mañana los profetas de Baal, empiezan a orar a su Dios, empiezan a transcurrir las horas, no sucede nada, se ponen ya impacientes, empiezan a danzar, a ver si de esa manera podían agradar a su Dios Baal, no sucede nada, se empiezan a cortar los brazos como una especie de autosacrificio para ver si de esa manera aflojaba, por así decirlo, el Dios Baal, y no sucede absolutamente nada. Elías incluso se burla de ellos, ¿no? Ustedes recuerdan, el texto, la traducción de Reina Valera es bastante misericordiosa y delicada, porque aquí en nuestra versión Elías les dice a los profetas de Baal: quizá vuestro Dios está ocupado en algún negocio. Pero el texto original en hebreo da a entender que Elías le está diciendo a los profetas de Baal: quizá el Dios de ustedes está ocupado en el baño. Eso es lo que quiere decir el texto original, ¿no? Se estaba burlando tremendamente de los profetas de Baal. No sé si está bien o mal, pero Elías se burló de los profetas de Baal. Bueno, llega al final del día, el Dios Baal no responde porque, primero, que es inexistente, y además creo yo que Dios refrenó la actividad diabólica, porque Satanás podría haber hecho un milagro para falsificar, ¿no es cierto? Tal como Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia hace descender fuego del cielo, ¿no es cierto? Podría haberlo hecho Satanás, pero evidentemente Dios, en este caso, refrenó a Satanás, controló la actividad diabólica, y entonces no pudieron hacer nada los profetas de Baal. Elías entonces, con una sencilla oración, llena de fe, sin muchas palabras, sin gritos, no como algunas religiones cristianas actuales que ustedes conocen, que se ponen frenéticos los pastores y le gritan al Espíritu Santo que descienda, ¿no es cierto?, como si el ser humano gritándole y exigiéndole al Espíritu Santo pudiera lograr que Dios sea manejado por la voluntad humana, ¿no es cierto? No, nada de eso, ¿no? Nada de eso, ningún espectáculo muy especial. Con una sencilla oración de fe, Elías les dice a la gente que estaba allí que echen baldes de agua en el sacrificio, a tal punto que desbordaba el agua en el altar, y tan solo ante la oración sencilla de Elías, desciende fuego del cielo, dice el texto bíblico, que consume la leña, las piedras, el altar, el sacrificio, el agua, todo queda absolutamente reducido a cenizas por el poder del Dios verdadero, el Dios omnipotente, que responde a la oración de un mortal como Elías, una oración de fe, de confianza en Dios, responde ante la oración, honra a su siervo y entonces demuestra que es el Dios verdadero. Bueno, Elías manda matar a los profetas de Baal, de acuerdo con la cultura de la época, y entonces, terminada su tarea, Elías dice: bueno, ya está, ya cumplí mi misión, ya no tengo nada más que hacer, así que Elías se va a dormir plácidamente, después de tanta tensión emocional. Y entonces, en medio de la noche, mientras Elías está durmiendo, vino un mensajero de parte de Jezabel, la reina pagana, la reina del rey Acab, le toca al hombro y le dice Jezabel que mañana a estas horas te va a mandar cortar la cabeza, como vos mandaste cortar la cabeza de los profetas de Baal. Frente a esta amenaza, uno podría pensar que Elías tenía que haber dicho: sí, decile a Jezabel que se quede tranquila, que yo voy a dormir plácidamente, ¿no? Porque conmigo está el Dios verdadero. Lo demostró haciendo que no llueva en Israel por 3 años y medio, tan solo ante mi palabra. Ahora hago una oración, el Dios verdadero hace descender fuego del cielo. Así que se olvide Jezabel. Dios está conmigo, no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Uno esperaría que esa fuese la reacción de Elías, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó Elías? Noten ustedes, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 en adelante. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y noten ustedes, hermanos, la reacción emocional de Elías. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, Elías entró en un pozo depresivo.
entró en un pozo depresivo. Uno le cuesta explicarse cómo este hombre de fe, que tuvo semejante victoria en el Monte Carmelo, ahora de repente se deprime a tal punto que tiene ideas suicidas, lo que los psicólogos llaman ideaciones suicidas, ¿no? Quítame la vida, me quiero morir, basta, no quiero saber más nada, ¿no? Cuando uno lee el libro Profetas y Reyes, ese libro tan hermoso que comenta este episodio de la vida de Elías, la autora nos dice por qué le sucedió esto a Elías. Fue un tema psicológico. Ella explica que cuando una persona está durante mucho tiempo sometida a un grado muy elevado de tensión emocional, ¿no?, de estrés, ¿no es cierto? Una persona está sometida durante mucho tiempo a un estrés muy agudo. Cuando pasa el problema que provocó el estrés, sobreviene una depresión proporcional al grado de estrés que uno tuvo. ¿Se entiende? Es decir, supongamos que mi estado normal es así, ¿no? Pero el estrés me llevó a un pico así, por encima de mi estado normal. Bueno, cuando pasa el problema que me provocó el estrés, mi depresión no se queda, es decir, mi estado de ánimo no se queda en el nivel normal. Mi estado de ánimo desciende en forma proporcional al pico de estrés que yo tuve. Entonces Elías, explica Elena de White, tuvo un pozo depresivo, no usa esa expresión, que es una expresión moderna de los psicólogos y de los médicos y psiquiatras, pero entró en un pozo depresivo porque había estado durante 3 años y medio sometido a un grado elevadísimo de estrés, de tensión emocional, y además él tenía la expectativa de que una vez que tuviera la victoria en el Monte Carmelo, ya desaparecerían todos los problemas. Ya sería un triunfo total del Dios verdadero y desaparecería la apostasía de Israel. Bueno, esa expectativa no se cumplió y Elías entró en un pozo depresivo. Hermanos, los casos anteriores que vimos fueron de personas que cayeron en pecado, como Jacob o Abraham, ¿no es cierto?, que quiso resolver problemas humanos a su manera. Pero aquí tenemos el caso de un hijo de Dios fiel. Elías no cometió pecado, no usó el pecado como forma de resolver sus problemas, pero era un hijo de Dios que cayó en un pozo depresivo. Y saben, hermanos, que a veces nosotros, como iglesia, tenemos hoy comentamos en la clase, ¿no?, que sin ser pecado, a veces tenemos algunos errores de cultura eclesiástica o religiosa, ¿no? ¿Nunca escucharon la expresión, un hijo de Dios nunca puede estar deprimido? ¿Nunca escucharon eso? ¿No? Si vos sos un hijo de Dios, no puedes estar deprimido, porque el hijo de Dios es un vencedor, ¿no es cierto? Y es un hombre de fe, una mujer de fe, y no puede estar deprimido un hijo de Dios. Claro, cuando tenemos a alguien deprimido dentro de la iglesia y le decimos eso, lo que hacemos, como decimos en lenguaje popular, es tirar un salvavidas de plomo, ¿no? Usamos esa expresión, le tiramos un salvavidas de plomo, ¿no? ¿Por qué? Porque encima de que está deprimido, lo cargamos de culpas, porque le hacemos sentir que si fuese un verdadero hijo de Dios, no podría permitirse estar deprimido, ¿no? No podría estar deprimido. Es decir, ahondamos su problema cargándolo con culpas espirituales. Hermanos, si Elías, este gigante de la fe, como fue Elías, pudo deprimirse, si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo el jueves de la pasión, ¿no?, horas antes de morir en la cruz, el viernes ya moría en la cruz por nosotros, si nuestro Señor, antes de ir al Monte de los Olivos, dijo, mi alma está muy triste, ¿se acuerdan cómo sigue? Hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? Si nuestro Señor Jesucristo tuvo ese estado de ánimo, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? No estoy diciendo, hermanos, con esto, bueno, entreguemos a la depresión, ¿no es cierto? No, lo que estoy diciendo, hermanos, es que cualquiera de nosotros puede pasar por un momento difícil en la vida en el cual nos sintamos deprimidos, angustiados, y no por eso dejamos de ser hijos de Dios. Y no por eso Dios deja de amarnos, considerarnos sus hijos y tendernos su mano. Para que tengamos una idea, no me quiero estancar en el tema de la depresión, ¿no?, pero para que entendamos, hay muchos factores que pueden provocar la depresión, ¿no? Hay factores
que tienen que ver con circunstancias de la vida, pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, factores que tienen que ver con la estructura psicológica de alguno de nosotros. Quizá nos hemos criado en un ambiente pesimista donde no nos hicieron sentir que la vida podía ser feliz y podía ser buena. Y también hay factores orgánicos. Por ejemplo, hay una sustancia llamada litio, que es una sustancia que necesita el cerebro. La falta de esa sustancia química provoca depresión. Y a veces un buen psiquiatra, además de escuchar a su paciente, etc., le receta un suplemento vitamínico, ¿no es cierto?, nutritivo que contenga litio, y la persona puede salir de su depresión, no digo tan solo tomando litio, pero es un factor que puede ayudarlo muchísimo a salir de la depresión, además del acompañamiento terapéutico, ¿no?, el acompañamiento de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿verdad? Pero fíjense, algo que uno dice tan trivial como una sustancia que me falta en el cerebro, me puede hundir en la depresión, hermanos. Entonces, tengamos cuidado sobre cómo consolamos, sobre cómo aconsejamos a los demás, ¿no? No sea cosa que les tiremos un salvavidas de plomo a nuestros hermanos que a lo mejor están pasando por un momento difícil en la vida, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué hizo Dios? A este hombre que le estaba pidiendo en oración a Dios que le quite la vida, ¿no? ¿Cómo reaccionó Dios? Contestó su oración y dijo: está bien, Elías, está bien, esto no da para más, te voy a quitar la vida. ¿Reaccionó así Dios? Notemos 1 Reyes capítulo 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Yo no sé qué sienten ustedes, hermanos, ¿no? A mí me conmueve esto. Un ángel de Dios, y muy probablemente era Cristo, porque en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Cristo, ¿no? No quiero especular sobre esto, pero digamos que un ángel, ¿no? Un ángel es esos seres inmaculados, perfectos, muchísimo más poderosos que nosotros, muchísimo más gloriosos que nosotros, tiene la delicadeza de acercarse a este pobre mortal deprimido y cocinar para un pobre mortal deprimido. Le cocinó una torta sobre las ascuas, ¿no es cierto? Hizo una brasa, ¿no es cierto?, un brasero, y un ángel excelso en gloria cocinó para Elías. ¿Por qué cocinó? Porque, hermanos, cuando una persona está deprimida, lo que necesita no son discursos, no son sermones, no necesita un teólogo que le venga a explicar el porqué o para qué de sus problemas. Lo que necesita es sentir que alguien se ocupa de él, que no está solo, que uno le pone la mano en el hombro, que está con esa persona, que la apoya, que la sostiene, que la contiene. Y Dios lo que hizo, como remedio para la depresión de Elías, es enviar a un ángel para que cocine para este pobre mortal deprimido. Elías, de paso, me hace acordar otra escena también de alguien excelso que cocinó. ¿Te recuerdan quién fue? Que cocinó para ciertos seres queridos. Jesús. Cuando Jesús resucita y les dice a los discípulos que vayan a Galilea, que se encuentren con él en Galilea, y Pedro y sus compañeros estaban pescando en el mar de Galilea y no habían pescado nada de vuelta, como aquella primera ocasión, cuando Pedro lo reconoce a Jesús que estaba en la orilla, Pedro se tira al agua, va nadando hasta la orilla, y cuando llega a la orilla, Jesús estaba cocinando un pescado para los discípulos, o varios pescados para los discípulos, ¿no? O sea, que qué maravilla, el Rey del universo, el Salvador del mundo, que tiene toda la gloria en sus manos, todo el poder en sus manos, sin embargo, tuvo la humildad, el cariño, la ternura de cocinar para esos pobres pescadores que no habían pescado nada en toda la noche y que tanto le habían fallado, ¿no es cierto?, que tanto le habían fallado cuando Pedro lo negó, cuando los demás desaparecieron cobardemente frente a cuando a Jesús lo apresaron, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que aquí dice versículo 7, bueno, Elías comió, versículo 6, bebió, pero volvió a dormirse, ¿no?
El refugiarse en el sueño es típico de la persona depresiva, es típico. Buscar evasión y refugio en el sueño. Pero luego dice versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí el ángel lo toca por segunda vez, le dice, levántate y come, y hay una frase que a mí me parece muy significativa. Le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. ¿Qué quiso decir con eso? Sí, literalmente quiso decir que tenía muchos kilómetros por recorrer, pero yo creo que hay un mensaje más profundo en esta expresión, ¿no? Elías, en su horizonte, solamente veía destrucción y muerte, ¿no? Señor, quítame la vida, basta, déjame, ya no quiero seguir más, no quiero luchar más, solamente veo muerte, destrucción, amenaza delante de mí. Pero Dios le dice a Elías, levántate y come porque largo camino te resta, con lo cual creo yo que le quiso decir, Elías, todavía tengo un propósito para tu vida, todavía tienes mucha misión que cumplir en mi favor y en favor del pueblo de Israel, todavía tu vida no ha perdido sentido, todavía tu vida tiene un propósito y largo camino te resta, tienes mucho trabajo que realizar por mí en favor del pueblo de Israel. Y hermanos, la oración de Elías era que Dios le quitara la vida. ¿Cómo contestó Dios esa oración? ¿Le quitó la vida a Elías? ¿Murió Elías? No, Elías fue la segunda persona en el registro bíblico que fue directamente al cielo sin ver la muerte. Es decir, hermanos, Dios tenía algo mucho más grande, mucho más maravilloso, mucho más glorioso para el destino de Elías que lo que Elías mismo intuía o concebía para su propia vida. Elías quería morirse y en vez de matarlo, de quitarle la vida, Dios se lo llevó al cielo sin ver la muerte. Qué maravillosa la gracia de Dios. Hermanos, tenía un cuarto caso, pero lo vamos a dejar porque ya el tiempo avanzó bastante y no quiero que vayan a casa demasiado tarde. Pero hermanos, esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Un Dios que se acuerda de que somos polvo, sabe cuán frágiles somos, cuán propensos a pecar, a equivocarnos, a tener miedo, a resolver las cosas a nuestra manera, cuán propensos somos a desanimarnos, a deprimirnos, y sin embargo nos sigue amando, nos sigue apoyando en esta vida y nos sigue extendiendo su brazo de salvación por el simple y sencillo hecho de que somos sus hijos. Desde que aceptamos a Cristo, somos hijos de Dios y hay una relación especial entre Dios y nosotros que hace que Dios, como dice Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Yo quisiera terminar con un versículo cortito, sin mucha explicación, con el cual quisiera que ustedes se vayan a su casa con esta promesa hermosa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, inspirado por Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos equivocarnos, podemos fallar en el camino, podemos cometer errores, cometer pecados incluso, podemos deprimirnos, desanimarnos, pero ese Dios que inició la fe en nosotros, que nos trajo a su pueblo, que nos trajo a la iglesia, es un Dios que no se va a cansar una y otra vez de insistir con nosotros para que avancemos con paso firme hasta que lleguemos al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga para que esta sea nuestra confianza mientras transitamos la vida cristiana hasta que Cristo venga a buscarnos. Que Dios los bendiga. Para finalizar esta bendecida reunión, vamos a entonar el himno 409, Si mi fe fallara. Ponemos de pies.
débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó, y al salvarme su clemencia Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, con inmensa alegría, Señor, y gozo en nuestros corazones, escuchamos de tu palabra. Y te damos gracias por ese gran amor que tienes por cada uno de nosotros, porque sabes que somos pecadores, somos polvo, como dice la palabra, y nos sigues amando. Agradecidos estamos, Señor, en esta mañana, por tanto amor que tienes por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después, Señor,